Bienvenidos a una nueva Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Hemos hablado muchas veces de la permisología, que son los trámites, los permisos, toda la burocracia estatal que se pide en exceso, incluso a veces repetida en una repartición y otra, y que es prácticamente un diagnóstico consensuado que está frenando mucho la inversión y la economía de nuestro país. Ante esto, tenemos una pregunta. ¿Qué fue del proyecto que reduce esta permisología? ¿Ha avanzado? ¿Se estancó en alguna parte del trámite legislativo? Todo eso lo cuenta Orlando Silva. Antes de subir al escenario le escribí al ministro Nicolás Grau, que no puede estar acá porque está en el Parlamento, para preguntarle cómo vamos con la reforma de permiso, que el Parlamento se comprometió a sacarla antes de septiembre. Seguramente no van a alcanzar porque durante mucho tiempo no sesionaron las 2 veces a la semana que se requería, pero ahora entiendo que sí están sesionando 2 veces a la semana y debiéramos sacarla en el último trimestre de este año. Emplazamiento porque, paradójicamente, el proyecto de ley que busca disminuir los extensos tiempos que toma aprobar proyectos de inversión se está demorando más de lo proyectado. Por eso las palabras del mandatario a los diputados de la Comisión de Economía, que parece que tuvieron efecto, porque pocos días después de esas palabras, el proyecto fue despachado. Bueno, las críticas del presidente, me imagino que él ha sido a ver la comisión. Si él hubiera estado pendiente, habría visto que los parlamentarios de gobierno eran quienes se colocaban a realizar distintas situaciones que provocaban esta demora. El nudo más importante que teníamos era el servicio que presentó el Ejecutivo en un principio. Se demoró 2 meses y medio aproximadamente en colocar la indicación que reponía una nueva institucionalidad al interior del Ministerio de Economía. Todo lo demás era de fácil discusión. El principal cambio que tuvo el texto durante los más de 7 meses que estuvo en la comisión fue la eliminación por parte del gobierno de un nuevo organismo público que buscaba crear, el cual tendría como objetivo coordinar a las distintas instituciones involucradas en la aprobación de permisos. Algunos parlamentarios opinaban que aumentar la institucionalidad del Estado iba en contra del espíritu del proyecto y que la forma de alcanzar el objetivo era fortaleciendo a instituciones ya existentes. Implicó una votación de 110 artículos permanentes y en torno a 30 artículos transitorios. Después de meses de trabajo en que quiero agradecer a la Comisión de Economía, porque creo que se ha hecho un muy buen trabajo para trabajar con celeridad. Ahora nos vamos a la Comisión de Hacienda y estamos comprometidos con esta agenda que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric para efectos de acelerar la inversión. Nos va a permitir mantener un estándar regulatorio alto al mismo tiempo que lo hacemos de forma más eficiente y más rápida. Ahora le corresponde a la Comisión de Hacienda seguir discutiendo el proyecto. Ahí está la intención, al menos, de despachar el texto para su votación en sala con mayor celeridad. El acuerdo es acelerar el proceso y por eso es que la Comisión de Hacienda tomó 2 medidas. Citar al ministro de Economía el próximo día miércoles y una vez que el ministro dé cuenta, votar en general este proyecto y rápidamente abocarnos si es que dentro de esos 20 artículos hay algunos los cuales podemos hacer indicación. Lo que le quiero decir al país es que más allá de lo que se pudo haber demorado la Comisión de Economía, en Hacienda vamos a acelerar el proceso. Pese a los retrasos, el gobierno sigue buscando que el proyecto vea la luz durante este año. Objetivo que algunos dicen debería ser más ambicioso, dado el consenso que genera el objetivo del proyecto, disminuir de forma considerable los tiempos de aprobación de permisos para proyectos de inversión. La urgencia se acrecentó aún más luego de que el Banco Central informara que se completaron 4 trimestres consecutivos con caídas en la inversión. Estamos en la Cámara, de la Cámara pasa de una comisión a otra, luego después de eso, una vez que salga a promulgar la ley, viene la modificación del reglamento, que es la modificación de la ordenanza respectiva. Entonces, esto no es un fast track, esto va a durar muchísimo tiempo, no me atrevo a decir cuánto, pero creemos que ese no es el camino. En primer lugar, porque hoy día la ley, con todas sus falencias, tiene resuelta gran parte de los problemas. Es cuestión de lo que está contenido en la ley, hacerlo cumplir. En nuestro país hemos inventado una nueva palabra para referirnos justo a lo contrario de la excelencia, la permisología, que es todavía peor que esa otra palabra, la tramitología. A uno lo pueden tramitar un tiempo, no nos gusta, pero bueno, ya está. Pero un permiso para iniciar operaciones se demore años, nada puede ser peor que eso. Parece que, el gobierno siente que eso es suficiente. La aprobación de ese proyecto de ley, en mi opinión, no es suficiente. Siento que es un error pensar de que solo con la aprobación del proyecto de ley en el Congreso va a ser suficiente
para salir de este problema que es mucho más importante. Si esperamos que salga este proyecto de ley del Congreso, vamos a perder mucho tiempo valioso. Aplaudo a los ministros Marcel y Grau porque son los que anunciaron hace un año, lamentablemente sin concretar nada muy específico aún, una agenda de simplificación de los proyectos de inversión. Pero lamentablemente esa agenda no ha aumentado, entonces en términos prácticos, la inversión por ese factor número 1 sigue estancada. El problema de la demora en la aprobación de proyectos de inversión es tan relevante que, según el Banco Central, si entraran a operar todos los proyectos de inversión en hidrógeno verde que hay hoy en evaluación, el PIB no minero del país para la próxima década, que hoy se estima en 1,8% en promedio, crecería al menos 3 décimas. Hay, eso sí, un escenario más optimista que sale en la minuta, en que se incorporan todos los proyectos que están en este sistema de evaluación ambiental, que incluso en una estimación relativamente prudente, si solamente se efectúan las inversiones de 15.000 millones de dólares en los próximos 10 años, el producto potencial subiría a 2,1%, que creo que es una marca importante por encima del 2%. Según el último informe de política monetaria, la inversión este 2024 se contraerá 0,8%, levemente menos de lo que se proyectaba a mediados de año. Sin embargo, también se corrigieron las perspectivas para 2025 y 2026. En ambos años, la inversión crecerá, pero menos de lo que se pensaba en el IPOM de junio. Por eso será clave que el proyecto que reduce la permisología pueda ver la luz lo más pronto posible. La permisología tiene frenada la actividad económica y también la inversión. Es prácticamente un consenso a estas alturas, se ha expuesto en innumerables ocasiones y también es algo que comparten en el Centro de Estudios Públicos, ya que realizaron una investigación que muestra cómo en distintas áreas la burocracia excesiva es lo que tiene realmente frenado los proyectos de inversión a toda escala. Es parte de lo que vamos a hablar ahora junto a Eugenio García Huidobro, que es investigador del CEP. Lo vemos en pantalla. Eugenio, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por tenerme en el programa. Gracias a ti por estar con nosotros. De que la permisología tiene frenada la economía no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que es algo que tú mismo dijiste en una entrevista. Cuéntanos en una mirada general, ¿cómo están viendo la permisología desde el Centro de Estudios Públicos? Para los que nos escuchan, la permisología básicamente se refiere al conjunto de trámites que una persona o empresa necesita tener para poder desarrollar una actividad o proyecto de inversión. Este es un mecanismo que busca conciliar, si tú quieres, las distintas variables y riesgos que involucra el desarrollo de esa actividad o proyecto. A nadie le gustaría que una central nuclear se instale en Chile sin que cuente con una serie de permisos o trámites que nos permitan asegurar que no va a haber un accidente nuclear. Eso es en básico lo que busca la permisología, es conciliar ciertos bienes, la protección de las personas, la salud, que una actividad económica esté bien desarrollada. Pero, como tú bien dices, la permisología en nuestro país hace ya años, por no decir décadas, viene operando como un freno a la inversión. La excesiva cantidad de permisos en distintas áreas, la falta de proporcionalidad de muchos permisos, o sea, yo exijo permisos aun cuando esos permisos no son estrictamente necesarios. Y la opacidad con la que operan estos permisos hace que ellos, cuando uno quiere desarrollar una actividad, sea pequeña o gigante, terminan operando, si tú quieres, como un impuesto a la inversión. La hace más cara. ¿Por qué? Porque yo hoy día no sé, por ejemplo, si puedo desarrollar un proyecto que requiere de evaluación ambiental, porque 5 o 10 años después de estar desarrollándolo e invirtiendo, me lo pueden parar, como ocurrió, por ejemplo, el mes pasado respecto de un proyecto de energía renovable de Colbún. Y por lo tanto opera como un freno, en tanto, si ustedes quieren, como para hacerlo más didáctico, sirve como un impuesto bastante indeterminado que dificulta el desarrollo de proyectos. Esa es una forma de verlo, pero también hay muchas otras. ¿Por qué? Porque como lo central de entender de permisología no es solamente que tiene frenada la inversión, sino que además está generando una serie de problemas que son igualmente importantes. Nosotros, por ejemplo, en una estrategia de cambio climático, tenemos que
cambiar por completo la infraestructura de energía, la infraestructura de carreteras para cumplir con las metas de calentamiento global. Eso es prácticamente imposible con el sistema de permisos que hoy día tenemos, lo cual hace que no solamente no estamos permitiendo un desarrollo económico a través del crecimiento que nos gustaría, sino que además estamos imposibilitando cumplir con una serie de metas que son sumamente importantes para el futuro del país. Eugenio, la permisología también tenemos que entenderla como permisos que son inútiles, permisos que no tienen una mayor importancia, que son repetidos, que pueden ser pequeños, pero que alguna dificultad o que demoran en ser respondidos, o que dependen de alguna persona que en algún momento se tome el tiempo de poder revisarlo. ¿Todo eso es parte de la permisología? Efectivamente, y yo creo que ahí hay que hacer una distinción, porque como tú bien dices, hay una serie de permisos que son, si quieres, de fácil despacho, que aún así funcionan como trabas a la inversión. Por ejemplo, en los permisos del Consejo Nacional de Monumentos, existe pleno acuerdo que ellos no tienen involucrada una mayor dificultad y aún así pueden tomar años en ser resueltos. Pero yo creo que aquí lo importante de determinar es que incluso existen permisos que son sumamente importantes, pero por la opacidad en la que operan, por la descoordinación que existe adentro del Estado, y por la forma de entender el Estado como silos, más que si tú quieres como una red interconectada de autoridades, muchos permisos que incluso siendo súper importantes tienen lo que se llama efectos en red, que producto del atraso que ellos generan, paralizan toda la realización de una actividad. Y esto es importante entenderlo no solamente respecto de proyectos, de megaproyectos, que es donde suele ponérsele el énfasis. Y así, por ejemplo, el mes pasado el Servicio de Evaluación Ambiental básicamente rechazó un proyecto de $1.200 millones de energías renovables. Ese es un caso, pero también existen que tal vez por su complejidad se suele decir, no, mira, lo que pasa es que aquí hay muchas variables en juego. Pero aquí también hay permisos que son importantes, como por ejemplo los de construcción municipal, los cuales están teniendo un efecto gigantesco en la inversión. Y, por ejemplo, no sé, el otro día la prensa reportaba que en Macul hay más de $500 millones, solo en una comuna, $500 millones frenados en inversión, en construcción de inmuebles, producto de la permisología. Y así lo que tenemos que entender aquí es que los permisos no solamente tienen que ser para que este problema se solucione, hay que corregir uno u otro permiso. Aquí hay que tener una mirada sistémica, en donde uno tiene que ver el impacto que cada uno de los permisos producen en la tramitación global de los proyectos o actividades de inversión. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo que nos viene pasando hace una década, que tratamos de corregir estos problemas, pero como tenemos soluciones puntuales, acotadas a ciertos permisos, si quieres, se produce un cierto efecto hidráulico. Yo lo trato de arreglar por acá, pero me explota por este otro lado. Ahí lo que tú mencionas es una maraña estatal. Ese es el verdadero problema de la permisología, el aparataje estatal que hace muy difícil que los proyectos de inversión o los permisos tengan algo más expedito, algo más naturalmente expedito. ¿Es el aparataje en sí? ¿O aquí también hay un problema de voluntad de parte de las personas que tienen que dar los vistos buenos para los permisos, que tienen que dar el empuje para llevarlos de un lado a otro dentro de este gran proceso que es para obtener los permisos para invertir? Por supuesto, mira, aquí uno tiene, para poder abordar este problema en su complejidad, tiene que partir de que hay muchas causas que concurren al problema en el que estamos. Como tú bien dices, pueden haber casos en donde hay funcionarios, sea por desidia, sea por falta de capacidades materiales, no pueden hacer frente a la cantidad de permisos que deben tramitar. Eso puede ser un caso, pero también aquí, como tú bien dices, hay un problema sistémico de, da lo mismo que nosotros tratemos de sacar una ley en esta o una determinada manera, pero cuando nosotros entendemos el Estado como silos, es básicamente como compartimentos estancos, donde yo como privado tengo que ir a entenderme con este servicio, después con este otro, y no con el Estado en su conjunto, esto se vuelve verdaderamente un laberinto kafkiano, en donde yo puedo estar años paseándome de un servicio a otro.
lo que explica, entre otras cosas, que el segundo gobierno, perdón, del presidente Piñera haya tratado de generar una ventanilla única de permisos. Algo ya de eso existe en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero efectivamente aquí hay un problema sistémico que no solamente, ojo, y esto es importante para, si tú quieres, como bajar las expectativas de lo que puede hacer un único proyecto impulsado por el Ministerio de Economía o por el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí hay un problema en donde concurren, si tú quieres, causas exógenas que llevan a dificultar la posibilidad de introducir cambios radicales. Por ejemplo, imagínate que un funcionario público quiere introducir innovaciones para tramitar más rápido los permisos. Ese funcionario, por más que tenga buena voluntad, incluso si hay capacidades materiales, puede haberse afectado a una investigación de la Contraloría, que tiene esa visión tan legalista de cumplir los procedimientos en una forma bastante kafkiana, y por lo tanto esa persona puede verse multada, sancionada. También te puede ocurrir ya fuera del ámbito de los permisos, que es un problema que pasa mucho en permisología ambiental, que tú cumples con todos los permisos después de estar 10 años o incluso más tramitando permisos y te presentan en contra del proyecto un recurso de protección y una Corte de Apelaciones o incluso la Corte Suprema, tramitando rápidamente un recurso, puede dejarte sin efecto un permiso, incluso cuando el proyecto de inversión ya se está desarrollando. Lo que quiero decir con esto es que son tal la cantidad de variables que, al menos que adoptemos una estrategia sumamente audaz, global y que busque hacerse cargo de muchos de los problemas que nos afectan, es difícil que vayamos a ofrecer soluciones integrales a este problema. Sí, porque eso es justamente lo que venimos haciendo hace 10 años. Sí, yo he contado un par de veces lo que opinan en una empresa que invierte a veces miles de millones de dólares en su rubro, que dicen que en verdad quien da el último visto bueno y que el que importa es la Corte Suprema. Los otros, sí, son importantes, pero el que da verdaderamente la luz verde para realmente poder estar con nuestro proyecto de inversión es el máximo Tribunal de Justicia. Eso es cierto, es absolutamente cierto. Y nosotros vemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema, de su tercera sala, que es la que revisa estos temas, es, uno, relativamente errática, y dos, tiene una aproximación que nada favorece en dar certidumbre o certeza jurídica al desarrollo de estos proyectos. Me atrevería a decir todo lo contrario. Eugenio, respecto al proyecto de ley que está hace meses en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, ¿le ves buena perspectiva también para que avance rápido y que realmente pueda reducir en aproximadamente 1/3 los trámites y que eso haga un cambio importante? Mira, yo creo que el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Boric a través de su ministro Grau es un muy buen primer paso. Yo creo que hay que celebrar el trabajo que hizo el Ministerio de Economía recopilando información. El proyecto, insisto, como primer paso es bueno y por lo tanto uno esperaría que avance lo más rápido en la Comisión de Economía de la Cámara y termine siendo despachado por la sala de la Cámara de Diputados. Dicho eso, me atrevería a decir dos cosas. El proyecto es una mejora, pero todavía no ofrece una solución sustancial al problema. Esto lo podemos ver incluso desde una perspectiva afuera del proyecto. Vemos que en permisología propiamente tal, este no es el único proyecto. Además existe el proyecto que se llama Evaluación Ambiental, que hoy día está en el Senado, y además existe otro que es el de Fiscalización Ambiental, que también está en el Senado. Esos proyectos, que deberían ser una solución integral y conversar entre ellos, no conversan. Mientras el proyecto que hoy día está en la Cámara de Diputados, presentado por el ministro Grau, sí genera un avance en mejorar la tramitación de los permisos, en el sentido que lo ordena. El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, uno podría decir que incluso genera más incertidumbres que las que existen hoy día, a través de las aproximaciones que tiene a la regulación, a través de fortalecer mecanismos de control que no ayudan a, si tú quieres, simplificar la regulación, y tampoco ofrece mayores certidumbres a los inversionistas. Eso por un lado. Y yo creo que además, ahora volviendo al proyecto específico de la Cámara de Diputados, que conoce la Comisión de Hacienda, yo creo que ese proyecto, durante su tramitación, ha empeorado en ciertos aspectos.
La propuesta inicial del ministro Grau era generar si tú quieres, una agencia o servicio que supervigilara los permisos para evitar que en el fondo nosotros mejoremos en el punto de hoy día y volvamos a lo mismo en 10 años más. Una de las mayores virtudes del proyecto es tratar de generar un servicio, si quieres, que te mantenga a raya o te trate de servir como un sheriff de los permisos. Ese proyecto tenía mejoras que uno le podía hacer, pero yo creo que la negociación que tuvo con la oposición, la propuesta que tuvo luz verde, es peor que la que entró. Eugenio, yo no quiero decir que la que haya entrado sea buena, sí, pero la que está saliendo es peor. Hace algunos meses, cuando se presentó el proyecto, yo pude conversar con el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y él era muy claro, le parecía un buen proyecto, pero que no tenía ninguna posibilidad de producir un cambio real porque las propias lógicas del Estado van a hacer que no resulte. Las propias vicios, las propias mañas estatales, como funciona la burocracia en nuestro país, iba a ser imposible que realmente tuviera un efecto positivo este proyecto de ley, por más que se aprobara rápidamente. Mira, yo comparto en un punto que lo que dice el exministro Fontaine es bastante cierto. Nosotros tenemos la idea de que una vez que una ley se aprueba, ese cambio se implementa. Y eso no es así. ¿No? Promulgar una ley después de aprobada el Congreso es el primer paso en un proceso de implementación. Y en ese sentido uno tiene que tener presente algo que es básico, que es que ese proyecto de ley se va a implementar en distintos servicios que tienen distintas capacidades para implementar. Y así uno podría decir, en la Comisión para el Mercado Financiero, ese proyecto tal vez va a implementarse mucho más fielmente que lo que salió del Congreso, a diferencia de otros servicios en donde uno va a ver un tira y afloja en la implementación de ese proyecto. Y por eso vuelvo a que sería importante tener un servicio que sirva como sheriff, con dientes reales, no como está saliendo, que te permita ir monitoreando, si tú quieres, que el proyecto se implemente como está saliendo del Congreso. La permisología tiene frenada la economía, en la opinión de muchos, incluido el investigador del Centro de Estudios Públicos, Eugenio García Huidobro, con quien pudimos desarrollar este tema en extenso acá en Agenda Económica. Eugenio, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás, que tengas buena tarde. De esta forma terminamos esta agenda de hoy. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.